Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal GIC Excel VI. En el video de hoy vamos a responder una inquietud de uno de mis suscriptores, los cuales tiene una duda de cómo extraer un dato desde la tabla y utilizarlo como atributo dentro de la misma tabla. Tal cual les pongo en pantalla cuál fue la consulta de nuestro suscriptor, el cual nos consulta lo siguiente. Él dentro de todo el comentario nos escribe y nos dice, tengo varios archivos de Excel y una celda específica se encuentra responsable del centro de costo y quiero hacer una función personalizada que lea el valor de celda de responsable del centro de costo y me las rellene hacia abajo, hacia abajo. ¿Qué quiere la persona como tal? Que nosotros, dentro de toda esa gama de datos que vamos a ir viendo, vamos a tener en algún lado de la tabla el nombre del responsable de ese centro de costo o de esa sucursal o de esa información, como lo quieran ver. Y nosotros lo que tenemos que hacer es extraer ese dato en particular y anexárselo a la tabla, a cada una de las tablas, para que cada una de esa información tenga su responsable. Vamos a ver de qué se trata un poco esto o del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. En pantalla yo tengo una carpeta donde tengo mis tres archivos guardados con los cuales voy a trabajar el día de hoy. La idea es al final tenerlos consolidados dentro de una sola tabla, pero para ello tenemos que ver de qué compone cada uno de estos archivos. Fíjense bien. Estos archivos se componen de una serie de datos que son unas facturas de venta y todo lo demás con todos y cada uno de esos datos. Y todos estos archivos se encuentran con la misma estructura, la misma cantidad de columnas. Así tal cual como lo ven aquí, se encuentran mis tres archivos. Lo interesante de esto es que al final de este archivo se encuentra el nombre del responsable, ¿ok? El nombre de la sucursal y la fecha en que se obtuvo todo este reporte. ¿Bien? Entonces, si yo aquí en la sucursal A tengo como responsable el nombre de José Pérez, pero si yo voy al archivo de la sucursal B, vamos a ver la misma información, ¿ok? Solamente que al final tenemos ahora el responsable de la sucursal B llamado Rafael González. Esto es un ejemplo, recuerden. Y, o dato ficticio. Y la sucursal C tiene la misma estructura, pero al final tiene el nombre de la responsable, en este caso Ana Paz, de la sucursal C, y la fecha en que se obtuvo el reporte del sistema. La idea es nosotros entonces consolidar esas tres informaciones y que a la vez agreguemos una columna adicional donde extraigamos el nombre del responsable y lo coloquemos aquí como una columna adicional, y eso lo vamos a hacer en el Power Query. ¿A qué queremos llegar? A una consulta como esta que ustedes ven aquí, que ya está perfectamente consolidada. ¿Bien? Y aquí al final, fíjense cómo cada una de esa información tiene el nombre de la persona encargada de dicha sucursal. Para el caso de nuestro amigo, tendría la persona encargada de cada uno de esos centros de costo o el responsable de cada uno de esos centros. Si te interesa la idea y quieres saber cómo hacemos, cómo lo hicimos, por favor, quédate conmigo y acompáñame a verlo. Ok, mi gente, antes de pasar al desarrollo del ejercicio, yo les voy a explicar la función que vamos a utilizar el día de hoy y que nos va a permitir a nosotros llegar al objetivo final, que es obviamente incorporar el nombre del responsable que aparece en nuestros archivos dentro de una columna adicional en nuestra tabla. Para ello tengo que explicarles primero de qué trata la función que vamos a utilizar el día de hoy. Esta función se llama table.findText. ¿Okay? ¿Qué hace table.findText? Toma una tabla, así como la que ven en la pantalla. Esta tabla tiene un Customer ID, un nombre y un número telefónico. ¿Ok? Cuatro nombres. Ahora, con esta función yo pretendo decirle al Power Query que de esta tabla me extraiga, o sea, me devuelva aquellas filas, ok, se quede con esas filas donde el texto que yo le indique en el segundo argumento de esta función se encuentre, ok. Y al encontrarlo, ella simplemente me va a devolver todas esas filas donde ese texto, esa letra, esa cadena de texto que yo le estoy especificando estén, ok. Vamos a ver de qué se trata. Yo tengo el paso de origen, que es justamente ese paso que guarda esta tabla. Vamos entonces a incorporar un paso nuevo. Aquí en el icono al lado de la barra de fórmulas tienen el icono para agregar un paso nuevo.
Presionamos, hacemos clic allí y ya obviamente nos crea un paso el Power Query nuevo, que parte justamente de lo que esté guardado en la variable anterior. Aquí es lo que nos trajo el nombre de la variable anterior. La variable anterior guarda esta tabla. Ahora bien, si yo me ubico al inicio de esa variable y después del signo de igual, voy a darle un espacio y con la flecha voy a retroceder un poco y voy a comenzar a escribir mi función. ¿Okay? El ejercicio de hoy estoy utilizando la versión de 365 de Excel, ¿ok? Por lo que algunas características, como por ejemplo el IntelliSense que están viendo en pantalla, puede que no la tengan disponible en versiones anteriores, ¿ok? Para aquellos que quieran seguir el ejercicio sin importar la versión que tengan, pueden hacerlo a través del Power BI Desktop, ¿ok? Descárguenlo, aquellos que no lo tengan, y simplemente traten de conectar o hacer lo mismo que voy a hacer yo aquí a través de los comandos respectivos en Power BI. Muy bien. Entonces yo voy a empezar a escribir la función table find, ¿ok? Find text, y ahí me aparece dentro del IntelliSense. La selecciono, le doy a abrir paréntesis y fíjense cómo está la sintaxis de esta función. Esta función me pide una tabla, ¿ok? Obviamente con valor de tabla. Esa tabla la tengo en origen y me pide después un texto, ¿ok? Que me lo pide como en formato de texto, es decir, hay que ponérselo entre comillas. Bien, le tengo que indicar esa cadena de texto que quiero que busque dentro de esta tabla. Esos son los dos únicos parámetros para que me devuelva todas aquellas filas que contienen el texto dado en la tabla. ¿Ok? Eso es lo que hace la función. Voy a borrar este último paréntesis porque no va allí, va al final. Después de el origen, voy a incorporar una coma para incorporar ese segundo argumento. Ese segundo argumento, por ejemplo, digamos que quiero que me busque o que me extraiga todas aquellas filas donde el nombre, por ejemplo, John se encuentre. Entonces, vamos a decírselo. Él va a buscar específicamente esa cadena de texto que le digamos, ¿ok? Y tiene que ser escrita tal cual como nosotros queremos que la encuentre. ¿Por qué? Por el case sensitive o la sensibilidad a minúsculas y mayúsculas que tiene el Power Query. Entonces voy a decirle nombre de John, que lo busque, ¿ok? Fíjense que tenemos dos nombres de John. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a decirle a validar y fíjense cómo ahora me devuelve la misma tabla con los mismos encabezados, pero solo aquellas filas donde el nombre de John coincide. ¿Ok? Eso es lo que hace la función. Ahora, si yo le indico, por ejemplo, que me busque todos aquellos cadenas de texto que contengan, por ejemplo, la cadena de texto ON en minúscula, fíjense lo que va a pasar. Le voy a dar a validar y fíjense que ahora me trae todas aquellas filas donde esta cadena de texto ON se encuentre. Fíjense, el apellido González tiene la cadena seguida justamente de ON. El nombre de John y el nombre de John Vergara y John Escalante, fíjense que tienen ON y ON en su nombre. Por eso me trajo las tres filas cuyo texto coincide. Muy bien, eso es lo que hace la función table find text. Ahora sí, vamos a pasar al escenario y a resolver este ejercicio de una manera ya que se comprende un poco lo que hace la función. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido dentro del ejercicio. Ok, lo primero que vamos a hacer ya desde aquí o desde el archivo que ustedes tengan ya abierto de Excel, vayan a conectarse a uno de los libros que van a tener en el link o cuando lo descarguen, vas a tener los tres archivos que vimos al inicio, lo vas a tener aquí en el link de la descripción, en la descripción donde te lo voy a dejar para que descargues y practiques. Muy bien. Yo voy a conectarme ya aprovechando que estoy en el editor de Power Query y de una vez voy a conectarme desde aquí. Si ustedes están desde el Excel o de Power BI, háganlo a través de obtener datos y buscan el conector al libro de Excel. ¿Okay? Entonces yo voy por aquí, archivo y libro de Excel. ¿Ok? Me voy a conectar a uno de esos archivos y una vez que ubico la carpeta donde tengo los archivos, selecciono cualquiera de ellos. Yo voy a seleccionar, en este caso, la venta sucursal a enero. ¿Ok? Voy a seleccionar ese archivo y vamos a esperar a que me ubique la pestaña de o el recuadro de navegación. Ok, una vez que tengamos en el navegador o estemos en el navegador, nos va a salir todos aquellos objetos que encuentra dentro del libro que nos estamos conectando. En este caso, como tenemos una sola hoja, dentro de esa hoja se encuentran nuestros datos, él va a leer todo lo que pareciera ser dato dentro de esa hoja. ¿Ok? Vamos a seleccionarla si estamos aquí en el Excel. Si están trabajando con Power BI Desktop, aquí debajo, en la parte inferior del recuadro izquierdo del navegador, le va a aparecer una propuesta de una tabla. Vean su tabla antes de seleccionarla.
¿ok? Porque muchas veces no traen todos los datos, trae lo que él considera o Power Query lee que puede ser los datos que tú quieres trabajar. Eso es en caso de que lo estén trabajando en Power BI Desktop. Si nosotros vemos la vista preliminar de la hoja que nos estamos conectando, que es la única que está en el archivo, y va a ser una sola hoja en cada uno de esos archivos, tratar de mantener ese orden organizado para que estos escenarios puedan cumplirse con lo que vamos a hacer hoy. Fíjense que al final tenemos justamente esos tres datos que se encuentran al final de todas las transacciones. ¿Okay? Ahí está el nombre de nuestro responsable, que es el valor que queremos extraer. Una vez seleccionada la hoja, voy a decirle aceptar y Power Query me va a traer el cuadro ya conectado a la tabla que vimos preliminarmente en el navegador. Bien, señores, una vez estemos en nuestra tabla, ya de por sí, en el paso de navegación, ya Power Query me estableció estos dos pasos de encabezado promovidos y le cambió el tipo de datos a todas las columnas de acuerdo a cómo él la interprete. Para este caso es indiferente porque esos datos justamente es lo que yo requiero. ¿Ok? Así tal cual con ese tipo de datos. Lo importante aquí es ubicarnos al final de esa tabla. En las tres últimas filas se encuentran los datos, los cuales son importantes ahorita para poder extraer el nombre del responsable. ¿Qué quiero que se enfoquen? En qué columnas se encuentran tanto la palabra responsable como el nombre de quien corresponde. Lo único común que voy a tener yo dentro del resto de los archivos que vaya eh, queriendo consolidar es justamente estas tres palabras. Responsable, sucursal y fecha de reporte. Esa va a ser mi guía. Bien, para poder extraer el dato que yo quisiera dentro de la otra columna o la columna siguiente, que es donde se encuentra lo que yo quiero extraer. Enfoquémonos aquí ahorita en responsable y el nombre de responsable de esta información. Muy bien. Lo primero que hacemos siempre es eliminar, vamos a agregar un paso adicional, que es eliminar las columnas o las filas en blanco. Perdón, las filas en blanco. Ya una vez eliminado todas las filas en blanco, fíjense, se eliminaron las dos que estaban antes de todos estos datos. Ahora sí, con esto vamos a empezar a trabajar con agregar el nombre de José Pérez a todas y cada una de estas transacciones. ¿Cómo lo hacemos? Ya como les expliqué, la función TableFind Text, fíjense, yo voy a agregar un paso nuevo, voy a cambiarle este nombre de este paso de filas en blanco eliminadas. Voy con F2 y le voy a decir quitar vacíos, ¿ok? Voy a ponerle quitar vacíos, así se va a llamar nuestra variable. Si yo incorporo un paso nuevo, aquí en el icono de la función, me trae justamente el paso anterior, lo que guarda el paso anterior, que en este caso está guardando nuestra tabla tal cual como se encontraba en el paso anterior. Sobre este que vamos a trabajar, fíjense. En quitar vacío, voy a dar un espacio, voy a ir hacia atrás y voy a escribir mi función TableFindText. La voy a seleccionar, voy a abrir el paréntesis, voy a quitar este último. La tabla como tal es justamente la variable quitar vacíos, voy a poner coma y el texto va a ser, búscame en esa tabla el texto llamado responsable. ¿Okay? Cierro mis paréntesis y le digo validar. Y obtuvimos una sola fila, que es porque en esa fila, en alguna columna estaba la palabra responsable, en este caso en la columna fecha de pago, y por eso me trajo toda la fila donde ese texto coincidiera, así como lo vimos en el ejemplo. ¿Cómo hago entonces para extraer el nombre de José Pérez? Fíjense, si yo me voy a ubicar al final de esa expresión, que ahora es esta tabla con una única fila, como tiene una única fila, yo le voy a decir entonces entre llaves, tráeme lo que esté o extráeme como registro lo que esté en la primera fila. Y eso se lo indicamos de esta manera, entre llaves, con el valor de 0 o el índice de 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que Power Query trabaja las posiciones con base 0. ¿Okay? Entonces para Power Query el 0 es la primera posición de lo que nosotros queramos acceder. Entonces yo quiero acceder a este registro solamente, de esta tabla. Por lo tanto, le voy a decir aquí, validar, y ella me extrae un registro. ¿Ok? Pero eso no es todo. Ahora, ¿cómo extraigo el nombre de José Pérez del registro o del campo llamado código vendedor? Lo ubico aquí al final y con el código de acceso o el operador de acceso entre corchetes le puedo indicar de una vez cuál es el nombre de la columna o del campo donde se encuentra el registro o el valor que yo quiero extraer. En este caso tengo que escribirla tal cual como se encuentra ahí, en este caso código vendedor. Se pueden guiar aquí con el nombre, ¿ok? Por eso que lo tenemos que escribir tal cual, código vendedor, y le damos validar. Fíjense que ya nos extrajo como texto el nombre de José Pérez. Ahí lo tenemos y lo vamos a dejar guardado en esa variable.
Vamos a aquí en el paso personalizado 1, vamos a cambiarle ese nombre y le voy a poner encargado. Así se va a llamar nuestra variable que va a guardar este nombre. ¿Qué hacemos ahora? Señores, vamos a incorporar un nuevo paso, pero como me trae el paso anterior, ese no es el que quiero, yo quiero irme a lo que estaba en quitar vacío, que es nuestra tabla. Por lo tanto, aquí voy a cambiar esa variable encargado por la que se llama quitar vacíos. ¿Okay? Si no me la reconoce, sencillamente la termino de escribir. Quitar vacíos, voy a decirle validar y ya he vuelto a la tabla que tenía anteriormente a la extracción del nombre. ¿Ok? Vuelvo a mi condición prácticamente natural. Vamos a quitar ahora estas tres últimas filas que ninguna de estas corresponde a nada de las transacciones. Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ubicar qué de distinto hay en las que sí tienen transacciones. En este caso, fíjense que aquí vemos que las tres últimas tienen null y todas las demás tienen por lo menos una referencia a un nombre de factura. Nosotros esperamos que todo eso en los siguientes archivos deba venir con un dato aquí en esta columna, si es la que voy a utilizar para eliminar los null. Vamos a hacerlo. Vamos aquí y le decimos sencillamente desmarcamos null. Aquí en el filtrador desmarcamos null. Esa es la única que vamos a desmarcar. Vamos a aceptar. Y ya con ello he eliminado las tres últimas filas porque se supone que todas las que tienen números y datos como numérico son aquellas números de factura y por lo tanto me estoy quedando con solamente los tipos de transacciones. Bien, vamos a agregar entonces el nombre de encargado en una columna adicional. Fíjense, si yo le digo aquí agregar columna y me voy a columna personalizada, una vez abra el cuadro de diálogo de columna personalizada, yo le voy a decir aquí el nombre nuevo de la columna va a ser el responsable cursal, por ejemplo. Le voy a llamar mi nombre de columna. Y aquí en el recuadro de la fórmula, sencillamente, señores, voy a ir a llamar a mi variable encargado. ¿Ok? Perdón, encargado. Aquí no la va a reconocer ahorita porque estoy dentro de una función agregando un dato. ¿Ok? A esa columna. Entonces, por lo tanto, te tengo que escribir tal cual como se encuentra en mi paso y mi variable de encargado. ¿Ok? Tal cual como la puse ese paso, así la tengo que colocar aquí. Y con eso, señores, aceptamos. Y fíjense ustedes ahora cómo tenemos al final nuestra columna con el nombre de nuestro responsable de dicha sucursal. Ok, ya tenemos entonces nuestra tabla lista. A lo mejor faltarán algunos cambios. Ustedes se lo pueden hacer directamente, no hay problema. Esta hoja 1, ahora yo la voy a utilizar, o esta consulta yo la voy a utilizar para convertirla en una función personalizada para poder aplicar todos y cada uno de estos pasos que ustedes ven aquí, aplicárselo a las otras tablas que voy a pretender consolidar. Pero antes de hacerlo, quiero que vean algo. Fíjense, ahora me voy a conectar a la carpeta rápidamente. Por eso botón derecho aquí en el panel de consultas, nueva consulta, archivo, carpeta. Una vez estoy en la carpeta donde me quiero conectar, fíjense, ventas sucursales, le voy a dar doble clic para abrirla completa y me pueda tomar el nombre de la ruta como es. Le voy a decir abrir, ¿ok? Y en ese momento nos estamos conectando a todos y cada uno de los archivos que encuentren dentro de esa carpeta y nos va a traer como una tabla de metadatos aquí en el navegador previo, ¿ok? Todos estos datos es lo que vamos a empezar a trabajar. Fíjense, voy a decirle transformar datos y ahora tengo una nueva consulta donde hay una tabla de metadatos con mis tres archivos, ¿ok? Con lo que se encuentra en el archivo. ¿Qué quiero que se fijen aquí? Vamos a volver al paso anterior. En hoja 1, si yo me voy al editor avanzado a través de la pestaña de vista y editor avanzado o botón derecho en el nombre de la consulta y el editor avanzado, voy a poner esto un poco más grande para que se vea. Fíjense ustedes, aquí en el primer paso, el llamado origen, con la función Excel Workbook, esta función me permite conectarme a ese archivo, es el conector de ese archivo de Excel que conectamos en este paso. Lo interesante aquí es que esta función Excel Workbook me pide como primer argumento un archivo binario, pero para poder leer ese archivo binario tenemos que dárselo de esta manera, ¿okay? Para extraer los metadatos. Entonces, aquí lo que estoy trayendo es el contenido del file y indicarle la ruta donde se encuentra nuestro archivo al que nos pretendemos conectar con el nombre del archivo y su extensión, en este caso, .xlsx. ¿Okay? Así tal cual le debo dar yo esta URL para que pueda irse a conectar y traerme la información que se encuentra en este libro. Posteriormente viene el paso de navegación donde ustedes pueden, cuando seleccionamos la hoja 1, él hizo este paso, tomó la tabla de origen y a través de los operadores de acceso fue a la fila donde se encontrara
en el campo item el nombre hoja 1 y en el campo kind el tipo cheat. ¿Ok? Kind igual a cheat. Cuando ubicó esa fila, que va a ser una sola, porque tenemos un solo objeto dentro de ese archivo, fue y extrajo lo que se encontraba en el campo data, que es justamente nuestra tabla que posteriormente Power Query le promovió los encabezados y le cambió el tipo. Eso es lo que hicieron estos dos primeros pasos. Por lo tanto, lo que me interesa ahorita es la URL. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Voy a cancelar aquí, voy a ir a ventas sucursales rápidamente. Y en ventas sucursales, si ustedes notan, yo tengo dentro de mis columnas dos columnas importantes. Una es la columna, última columna que dice Folder Patch. Ahí se encuentra, si presiono una de ellas, fíjense aquí abajo, en la vista preliminar, cómo se encuentra el nombre completo de nuestra ruta hasta la carpeta. ¿Okay? A esto le falta es el nombre del archivo. ¿Y dónde está el nombre del archivo? Aquí en la columna de nombre. Por lo tanto, yo voy a unir esas dos columnas. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar la primera, que fue el patch, que es así en ese orden. Luego, con control, name, y le voy a decir que me elimines las otras columnas. Damos las otras columnas. Necesito, ahora me queda tabla, con las dos columnas seleccionadas en el mismo orden que las seleccioné. Por lo tanto, voy a también otra vez a seleccionar en ese mismo orden, folder patch y name. Y lo que voy a hacer es transformar esa columna. Aquí en la pestaña transformar columna texto, combinar columnas. Le vamos a decir que el separador es ninguno y el nuevo nombre de la columna, folder, por ejemplo. Así voy a llamar a mi columna nueva, folder. Le doy a aceptar y en la columna folder ya se encuentra todo lo que es mi ruta de archivo. Me posiciono aquí. Ya voy a tener entonces a la ruta agregada el nombre del archivo tal cual como me lo pide los pasos anteriores en su primer paso de origen, el paso anterior. Y así sucesivamente en el resto de los archivos. Ahí están los tres archivos. Vamos a hoja 1 ahora sí. Vamos a dejar ese ahí un momento. Vamos a hoja 1 y vamos a convertir esto en una función personalizada, donde el parámetro sea el nombre de la ruta. Bien. Para ello nos vamos a vista, editor avanzado, y aquí vamos a empezar a desarrollar nuestra función. Nuestra función tiene que, para indicarle eso, es que antes de la palabra clave elect, vamos a ingresar dos paréntesis. Dentro del paréntesis voy a empezar a indicarle los parámetros. En este caso yo le voy a decir que el parámetro se va a llamar ARTH de archivo y le voy a decir que es de tipo texto, as text. Ahí le estoy indicando que ese parámetro tiene que ser de tipo texto, porque así tal cual, un tipo texto el parámetro, por eso está entre comillas. Voy a decirle igual, ¿ok? Y el signo de mayor que para decirle go to. Con esto yo le estoy ya declarando que esto va a ser, todos estos pasos va a ser una función. Pero para que funcione como tal, valga la redundancia, tenemos que indicar dónde ese parámetro va a sustituir aquí en alguna parte del código. Por lo tanto, va a ser este. Todo el nombre que vimos en esa función file context que sirve de primer argumento en Excel Workbook. Por lo tanto, le voy a poner a RTH. ¿Ok? Y ya, todo lo que yo le indique dentro de esto como ARSH, como parámetro, él lo va a tomar y le va a aplicar todos estos pasos que ya hicimos. Bien, antes de darle listo, vamos a tratar de como controlar qué pasa si el resto de los archivos de repente no se llama hoja 1, la hoja donde están los datos. Vamos a asumir que siempre va a ser una misma hoja, o sea, una sola hoja dentro de ese archivo. ¿Ok? Para evitar eso, porque nos pueden traer a lo mejor otro nombre o alguien se metió, le cambió el nombre a la pestaña, entonces no va a llamarse hoja 1 de repente, a lo mejor se puede llamar de otra manera y eso nos va a causar errores dentro de nuestro escenario, ¿ok? De nuestra solución. Entonces, como esto es un operador de acceso y de esta manera también se accede a una fila que contiene todos los datos, sencillamente dentro de esas llaves yo voy a sustituir todo ese registro que ustedes ven allí y le voy a colocar 0. ¿Por qué 0? Porque como hay una sola hoja y un solo objeto, y eso es lo que yo estoy presumiendo que va a ser así, porque coloco mis datos, siempre va a ir a extraer ese registro como tal, el único registro que va a haber en ese archivo, y le va a extraer lo que esté en la columna de data. ¿Ok? Y así, de esa manera, extrae mi tabla con la cual le va a aplicar todos y cada uno de estos pasos. De esa manera, vuelvo y repito, me evito que si me cambian el nombre de la hoja, me vaya a dar error todo el código. Ok, ahora ya pueden ponerle a esa hoja el nombre que ustedes quieran y esto va a funcionar o debería funcionar. Vamos a decirle listo y fíjense ya cómo ahora nuestra consulta se ha vuelto en una función
donde su único argumento es el nombre del archivo que tengo que dárselo, o la ruta del archivo que tengo que hacerla como texto. Bien, no vamos a llamar esa función hoja 1, vamos a decirle doble clic aquí en el nombre de la consulta y vamos a llamarla fx-transform. ¿Ok? Una vez que tengamos esa función ya definida, ahora sí, volvemos a ventas sucursales y aquí en esta tablita, esta única tabla que ya tiene mi ruta, vamos a agregar una columna y le vamos a decir invocar función personalizada. Bien, esa nueva columna, no importa cómo se llame, yo la voy a llamar fx, ¿ok? Fx para acortarla, y la consulta de la función, como es la única que tengo ahorita disponible, le voy a decir, utilízame esta función. ¿Ok? Ya ella reconoce que al haber una sola columna, que es la única que hay, me está diciendo, ok, tus datos o esa variable está en la línea, en cada una de las líneas que se llama en la columna folder. Sí, por lo tanto, yo voy a ir a aceptar. Y ahora me agrega en la columna fx mi tabla. Cada una de las tablas va a conectarse ahora a este archivo, le aplicó los pasos y fíjense ahora, la preliminar, como cada una de las tablas ahora tiene al final su nombre de responsable perfectamente incluido. ¿Ok? Ahora no resta más que consolidar esa información. Vamos a decirle ahora con nuestros corchetes, dentro de los corchetes, el nombre de la columna con la cual me quiero quedar y convertirla en lista. ¿Para qué? Fíjense bien. Ya lo hemos hecho en otros videos. Al yo indicarle de esta manera al final de la expresión, el corchete es el nombre de la columna, me convierte esa única columna en lista. Vamos a darle validar y ya tengo una lista con mis tablas. ¿Por qué una lista con mis tablas? Porque voy a utilizar para combinar todas estas o consolidar todas estas tablas. Hay una función que utilizo y que me encanta mucho, que es table.combine. ¿Okay? Table, se escribe en combine completo, el IntelliSense los ayuda. Table combine. Abro paréntesis y fíjense que me pide cuáles son las tablas que vas a consolidar y dámelo en una lista. Ya la tenemos, entonces toda esta expresión. Por lo tanto, borramos ese último paréntesis, nos vamos al final, cerramos el paréntesis y damos validar. Una vez demos validar, fíjense ahora cómo tengo todas y cada una de mis tablas perfectamente unidas. Ahora, cada vez que yo vaya a agregar un archivo nuevo a esa carpeta, doy a actualizar y funciona de maravilla porque va a empezar a seguir consolidando nuestra información con el cambio que le hicimos. Bien, esto es lo que le quería traer el día de hoy, así que si por favor te gustó el video, regálame un like. Déjame en los comentarios qué te pareció, si tienes algún tipo de otro mecanismo o procedimiento que podamos llegar a esta misma solución. Así lo compartimos con todos. Pedirte que si no te has suscrito por favor a mi canal, hazlo, es fácil, suscríbete aquí abajo. Y no me queda más que también agradecerte por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.